Biografía de Porfirio Díaz corta. Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total ocupó la presidencia de México por 31 años, una extensión sin precedentes y cuyo lapso en la historia de México es denominado como Porfiriato. Ocupó por primera vez la presidencia del país en forma interina tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec en 1876, pero de forma constitucional de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Fue un militar destacado que brilló por su participación en la Segunda Intervención Francesa en México. Combatió en la Batalla de Puebla, la Batalla de Maguatlán y en la Batalla de la Carbonera. El 15 de octubre de 1863, el presidente Benito Juárez lo nombró general de la división y el 28 del mismo mes se le dio el mando militar de 4 estados: Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses. El 2 de abril de 1867, Díaz tomó Puebla y el 15 de junio de ese mismo año recuperó para las tropas republicanas la Ciudad de México. Tomó armas contra el gobierno federal en 2 ocasiones. La primera contra Benito Juárez con el Plan de Ayala y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada, elaborando el Plan de Tuxtepec. Tras el segundo plan, Díaz asumió la presidencia. Si bien Porfirio Díaz tuvo una férrea dictadura personalista y paternalista que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa, en este canal de Economía y Planeación nos vamos a enfocar principalmente a sus primeros años de vida, sus logros como militar que le ayudaron a planear sus años como presidente y que gracias a ello impulsaron la economía de México. Díaz fue un convencido defensor del progreso. Entre los principales logros de su mandato se encuentra la expansión del ferrocarril en México, la introducción y expansión de correos, telégrafos y teléfono. Impulsó la exportación de oro, genequén, caucho, ixtla, garbanzo, chile, pieles, maderas, animales de tiro, café, frijol, vainilla y azúcar. En minería, México ocupó en la época del Porfiriato el primer lugar en el mundo en producción de plata y se ha mantenido en ese puesto desde entonces. La producción de metales y combustibles se incrementó con el único fin de exportarla a otros países. La inversión extranjera se incrementó a partir de 1895 y con ello se daría pie al inicio de la industria de la transformación, con la cual empezó la fabricación de textiles, papelería, calzado, alimentos, vinos, cervezas, cigarros, químicos, loza, vidrio y cemento. Asimismo, a principios del siglo XX, se creó en México la primera planta de industria siderúrgica que en su tiempo fue la primera de América Latina. Si quieres conocer un poco más de su vida y de sus logros, quédate hasta el final de este video. Porfirio Díaz nació en Oaxaca, en la antes provincia de Antequera, la noche del 15 de septiembre de 1830 y fue bautizado por su padrino José Agustín Domínguez ese mismo día. Era el sexto de 7 hijos concebidos en el matrimonio de José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Mori Cortés, quienes se casaron en 1808, cuando el padre de Díaz manejaba una empresa de minas y metales de 5 señores. Poco tiempo después se enroló en el ejército insurgente de Vicente Guerrero, donde fungió como veterinario y tras un tiempo fue nombrado coronel. Durante el verano de 1833 se desarrolló una epidemia de cólera morbus en la ciudad de Oaxaca, donde el padre de Díaz se vio infectado
y tiempo después murió, cuando Porfirio Díaz tenía 3 años de edad. Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión. Cursó luego estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue disciplinado del futuro presidente Benito Juárez, quien impartía derecho civil. En adelante, sería seguidor suyo en lo político. El instituto fue clausurado por orden del presidente Santana en 1854. Ese mismo año intervino Porfirio Díaz en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santa Anna. Poco después, Porfirio Díaz regresó en el ejército y su carrera militar fue meteórica. En la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, conflicto civil en el que se enfrentaban conservadores y liberales, apoyó la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a Benito Juárez en 1861. Finalizada la contienda, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido diputado. Apenas un año más tarde, tomó de nuevo las armas contra la invasión francesa de 1862 a 1863 y la coronación de Maximiliano I de 1864 a 1867 como emperador de México. Fue jefe de brigada en Acultzingo en abril de 1862 y ese mismo año participó en la batalla de 5 de Mayo, al lado de Ignacio Zaragoza. En 1867 protagonizó una brillante acción militar en Puebla. Tras sitiar la ciudad, realizó un asalto sangriento y rápido contra las tropas del emperador Maximiliano, que se refugiaron en los cerros de Loreto y Guadalupe. Sin perder tiempo, avanzó hacia la capital de la República y tomó el 2 de abril de 1867, hecho que fue de gran trascendencia militar, pues adelantó la caída del imperio de Maximiliano y el triunfo de Juárez. El presagio y popularidad ganados en esta última campaña lo dejó en una situación de optar a la presidencia, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez en 1867 y lo reeligió en 1871. En noviembre del mismo año, Porfirio Díaz lanzó el llamado Plan de Noria, en el que se pronunciaba contra el reelectismo y el poder personal a favor de la Constitución de 1857 y de la libertad electoral, y la sublevación fracasó, y Díaz hubo de abandonar el país. Juárez falleció en 1872 y una amnistía concedida entonces permitió a Díaz regresar a México. Tras la muerte de Juárez, la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando en 1876 Lerdo de Tejada anunció su propósito de presentarse a la reelección, Porfirio Díaz se rebeló de nuevo con el plan de Tuxtepec. Esta vez consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y accedió a la presidencia. Un año después, en 1877, el Congreso lo declaró presidente constitucional. En este primer mandato, de 1876 a 1880, Porfirio Díaz fue coherente con las ideas que había defendido. Impulsó una reforma de la Constitución en la que se introdujo el veto expreso a las reelecciones presidenciales consecutivas y, concluido su periodo, pasó el testigo al general Manuel González, de 1880 a 1884. Durante el gobierno de González, fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. Finalizado el mandato de González, Porfirio Díaz
presentó de nuevo su candidatura a la presidencia y salió elegido. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde promovió una enmienda que fue aprobada por el Congreso, el artículo 78 de la Constitución, la cual le acreditaba para una nueva reelección, y en 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. La construcción de ferrocarriles fue uno de los puntos más importantes de la economía mexicana en el Porfiriato. Anteriormente ya se contaba con 2 ferrocarriles, uno que corría de la Ciudad de México hasta Veracruz, cuya construcción inició en 1837 y Lerdo de Tejada le inauguró el 3 de febrero de 1873, aproximadamente 36 años para su construcción, y la otra corría de la Ciudad de México a Querétaro. Bueno, una vez que Díaz se consolidó en el poder, comenzó la construcción de ferrocarriles dirigidos a la frontera norte y a gran escala, como los de Cornelius Vanderbilt. Durante sus años como gobernador de Oaxaca, solicitó al Congreso local una licencia para ausentarse del cargo por tiempo indefinido. Pocos meses más tarde, comandó una delegación que visitó las principales ciudades de Estados Unidos de América como Chicago y Nueva York. En esta última, su esposa, Carmen Romero, y él fueron recibidos por el presidente de los Estados Unidos de América, Chester Alan Arthur, y por el inventor Thomas Alva Edison. Desde 1880 hasta 1885, las concesiones del ferrocarril fueron cedidas a los extranjeros, principalmente inversionistas norteamericanos. Entre 1886 y 1895, los empresarios provenientes de Reino Unido acapararon la totalidad de las concesiones ferroviarias, pero a partir de 1896 y hasta 1905, los estadounidenses comenzaron una contraofensiva para recuperar el control de los ferrocarriles mexicanos. Finalmente, en 1909, los ferrocarriles fueron nacionalizados y permanecieron así 82 años. Hacia 1911, el país contaba con más de 20,000 kilómetros de vías ferroviarias, un incremento de 2.500% en comparación al inicio de su mandato. Con la llegada de los capitales a México, se vio la necesidad de crear una infraestructura de transporte que le permitiera el desarrollo de la industria, y así pudo generar comunicación entre las vías regionales del país, ya que muchas de ellas habían estado alejadas del resto del país por muchos años, como en el caso de los estados norteños, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila. Así se construyeron redes de telégrafo y teléfono, y se mejoraron las comunicaciones entre los pueblos. En 1877 y 1911 se construyeron de 7.136 a 23.654 kilómetros en cuestión de vías telegráficas, y así la clave Morse fue un factor más en el desarrollo de las comunicaciones en México. El sistema de correos, que durante todo el siglo XIX fue atacado por los bandoleros, logró un relativo crecimiento con la paz porfiriana, puesto que se establecieron más de 1.200 oficinas de correo. En 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono, que llegó a México el 13 de marzo de 1878, cuando el pueblo de Tlalpan, en la Ciudad de México, recibió la primera llamada telefónica. 13 años más tarde, en 1891, la primera compañía de teléfonos mexicanos contaba con más de 1,000 suscriptores, y ese mismo año se publicó la primera guía de teléfonos en la historia del país. Ese mismo año, el ingeniero alemán Alfred Westrop instaló líneas telefónicas para la policía de la capital, y para 1893 ya existían las primeras líneas particulares. En 1897, el servicio telefónico se extendió a todas las ciudades del país, como Monterrey, Puebla, Guadalajara, entre otras.
un proyecto surgido de corporaciones alemanas, llegó a su conclusión trayendo a México la electricidad, que se generaba por medio de turbinas que, impulsadas por la fuerza de gravedad almacenada en los depósitos de agua subterránea, producían la electricidad. Asimismo, la ingeniería permitió aprovechar la orografía de México para estimular la creación de plantas hidroeléctricas, con lo que se pudo incrementar la producción económica de México. En Veracruz se descubrieron reservas de petróleo en 1879 y hacia principios de 1887 el empresario estadounidense nacionalizado mexicano Adolf Autriet creó las primeras refinerías del país. El comercio se fortaleció debido a la expansión del sistema ferroviario, ya que el gobierno decidió suprimir las alcabalas, impuesto que exigían los estados de la República y hacían más lento el trámite comercial. El gobierno planteó la necesidad de crear productos dirigidos a la exportación, por lo que el país comenzó a depender económicamente de los capitales extranjeros. A lo largo de su vida, Porfirio Díaz recibió numerosas condecoraciones tanto nacionales como extranjeras, siendo considerado hasta la fecha como el hombre más condecorado de todo México. Se le entregaron más de 30 condecoraciones. En 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia, tras Francisco I. Madero ganar las elecciones, y salió del país rumbo a Francia, donde pasó sus últimos años viajando por Europa y Medio Oriente. Murió en París en 1915. Bueno, si te gustó, dale like y suscríbete para seguir recibiendo información de estos personajes. Prende la campanita para recibir notificación cada que se suba un nuevo video y comenta qué te pareció este video. Muchas gracias.